ciudad de Tarija se nos ha entregado para que demos nosotros la notificación correspondiente. Es un tema que está en nuestra agenda informativa y que por supuesto genera muchas reacciones, muchas interpretaciones y sobre todo algunas acciones. María Galindo, una activista que ya desde probablemente el 2018 o un poco antes hizo referencia a estas denuncias, a estas graves denuncias. Está con nosotros en Cada Noche, le vamos a dar la bienvenida. María, bienvenida. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio y no el 2018. Nosotras hemos venido denunciando, digamos, los delitos cometidos por Evo Morales contra las mujeres jóvenes cercanas a su movimiento prácticamente desde el inicio de su primera gestión. Porque tienen, me imagino, información, denuncias. Mira, pasa lo siguiente, ¿no? Lo primero que yo quiero decirle a tu audiencia es que nosotras no somos opas y nos damos perfectamente cuenta que la reactivación de este caso de investigación y posible proceso contra Evo Morales responde a una visión utilitaria sobre la lucha contra las violencias contra las mujeres. ¿Qué quiere decir una visión utilitaria? Que no les importa un poroto. Están utilizando esto para sacar a Evo Morales del juego electoral. Sin embargo, esa actitud utilitaria no significa de ninguna manera que los casos sean falsos. Tampoco significa que Evo Morales es una pobre víctima. Evo Morales, el evismo y el masismo, lo que involucra al arcismo también, instaló en Bolivia una cultura de la violación, una cultura del acoso sexual, una cultura de la violencia política contra las mujeres en forma simbólica, en forma directa, a lo largo de muchísimos años. Entonces, nosotras estamos convencidas que es importante esta reactivación de la investigación en aras de poner sobre la mesa y debatir, cuestionar esa cultura de la violación que hay. Pero también estamos convencidas que el posible juicio, el posible proceso, puede encontrar muchas dificultades, pero al mismo tiempo tampoco necesariamente ser la vía de solución. Te voy a explicar por qué. Porque nosotras estamos convencidas que Evo Morales cometió un estupro continuo. ¿Qué significa eso? Que cometió estupro contra una joven A, la relación se agotó para establecer relaciones transitorias con menores y luego pasó a cometer el estupro con la joven B, y luego con la joven C y luego con la joven D. ¿Qué es lo que pasa? El ordenamiento jurídico penal boliviano no te permite agrupar esos casos, sino que los separa y los aísla uno del otro, cuando en realidad son un mismo delito conexo. Y el hecho de que en una denuncia la denuncia no haya prosperado no significa que el delito no se haya cometido con otra joven. Lo grave es justamente este estupro continuo que generó una cultura hacia los sectores sindicales, hacia los sectores gubernamentales. Todos los ministros y ministras de sus épocas, incluido el actual presidente, podrían ser testigos directos. Cuando Evo Morales estuvo en la Argentina refugiado, en esa misma época estuve yo presentando el libro Feminismo Bastardo en varias ciudades de la Argentina. Y bueno, yo tengo una amplia convocatoria entre los sectores de bolivianos y bolivianas migrantes. Y todos y todas me manifestaron que Evo Morales asistía a los actos con una joven. ¿No? Con una de las jóvenes con las que definitivamente huyó al refugio. Entonces, esto te plantea una suerte de cultura del abuso, que es lo que Bolivia tiene que superar, y es por lo cual nosotras tomamos la palabra y no nos callamos. Tomamos la palabra cuando nos decían, no, eso es hacerse un favor a la derecha. Tomamos la palabra cuando se burlaban de nosotras por estas denuncias.
Y tomamos la palabra hoy, que efectivamente la reactivación de esta investigación es un utilitarismo político, ¿no? Claro. Porque hay un matiz, ¿no? Que es imposible, como decías, porque la sociedad no es opa, la gente no es opa, no es tonta, no es estúpida. Pero más allá de eso, María, hay un fondo que tú has tocado y que tiene que ver con esta lucha por la defensa de los derechos de las mujeres. Y en este caso con un otro matiz muy singular, porque, las mujeres que en este caso han sido involucradas o señaladas como víctimas responden a una clase social. Tú has hablado de ese tema en algunos otros medios de comunicación. Yo soy la única que ha hablado sobre ese tema y esto es lo más indignante. Evo Morales, de forma directa te lo digo. Y yo he sido entrevistada hoy día por el periódico El País, seguramente va a salir la entrevista o la nota sobre este tema un poco más adelante, donde yo he pedido que el Grupo de Puebla le quite el apoyo a Evo Morales en este caso. Porque los delitos de trata y tráfico son delitos de carácter transnacional, están en los ordenamientos jurídicos prácticamente de todos los miembros integrantes del Grupo de Puebla, y los ordenamientos jurídicos de lucha contra las violencias machistas, contra las mujeres y particularmente contra las menores, están en España, en México, en Chile, por donde lo mires, en todo el equipo del Grupo de Puebla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Evo Morales utilizó para esta figura de la cultura de la violación, de la cultura del estupro, de la cultura del uso y abuso, a jóvenes provenientes del movimiento indígena campesino. Y eso es lo indignante. Evo Morales no cometió estos abusos contra mujeres urbanas de la clase media, porque probablemente hubiera tenido un freno muy grande de las familias y demás. Sin embargo, instaló esta cultura de la violación, del uso, del abuso de las jóvenes, como parte de un ejercicio de poder, como parte de una forma de relacionamiento. Y esto hace que el proceso sea muy difícil. ¿Por qué? Porque muchas de estas jóvenes pueden no tener la fuerza, los vehículos para hacer la denuncia correspondiente. Muchas de estas jóvenes pueden estar sometidas a un control social colectivo de sus comunidades o de sus familias para claro, que ellas no denuncien. Y además muchas de estas jóvenes han entrado en este papel a través de favores y otras formas de silenciamiento que ha activado el Grupo Evista, o con sus familias o con las propias comunidades de las cuales vienen. Entonces esto convierte el tema en un tema muy grave, pero en un tema muy difícil para llevar ante estrados judiciales. Por eso es que nosotras planteamos la necesidad de que como bolivianas debatamos esto. Porque no puede ser que la generación de las jóvenes, que gracias a las luchas de las mujeres, no gracias al evismo, que ha sido machista, no gracias al arcismo, que es utilitario, sino gracias a las luchas de las feministas, de las mujeres, hemos conquistado el derecho a estudiar, el derecho a vestirte como te da la gana, el derecho a sentirte libre, a pensar tu maternidad, los horizontes de tu vida, más allá de formas de servidumbre. No puede ser que la generación de esas jóvenes vaya a ser capturada por una violencia tan, digamos, tan descomunal, ¿no? Porque estas jóvenes, o sea, ¿cuáles son las jóvenes que fueron utilizadas? Jóvenes que estaban involucradas en actividades deportivas. Yo recibí esa denuncia directamente de gente muy vinculada al equipo de fútbol femenino. Jóvenes involucradas en actividades culturales. Jóvenes involucradas en actividades políticas. ¿Cuántas veces no queremos que la gente joven se involucre en la política? Pero no puede ser que la gente joven se involucre en la política para que se constituyan en un botín sexual. Es una cosa muy grave frente a lo cual estamos, y por esa razón creemos que es muy importante hablar, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, aunque definitivamente es tan duro pensar que cuando hablamos de Bolivia tenemos que volver a hablar de formas de vasallaje, de servidumbre, de abuso, y no podemos... Y en estos entornos donde la palabra revolución es muy fuerte, ¿no? Y muy utilizada. Ahora, María, porque has tocado un punto que es clave.
De hecho, los abogados del entorno del expresidente Evo Morales apuntan ahí y dicen, a ver, no hay una denuncia. No hay una víctima que denuncie. Una de las primeras cosas que dijeron cuando se dio a conocer este caso de estupro y tráfico que fue denunciado en Tarija, ¿no? Y que por ahí además, las palabras del mismo expresidente María, que dice, este caso se investigó cuando yo estaba en Argentina. Se investigó, no encontraron pruebas, ¿no? Y como no encontraron pruebas, el caso se cerró. Eso dice el entorno del expresidente Morales y el mismo Evo Morales, que hoy salió a decir, me voy a defender porque, claro, él plantea una tesis en su argumento, ¿no? En su postura de victimización. Y dice, soy la víctima porque me quieren afectar políticamente y me voy a defender. Tengo como 200 abogados. Lo dijo hoy. ¿Qué opinas de todo esto, Maya? No, es verdaderamente... Es indignante, porque además hay un otro elemento con el cual ha salido el levismo que verdaderamente a mí me genera ya casi una alergia, ¿no? No, es que no solo Evo Morales ha cometido estupro, sino Juan, Pedro y Perico. También tal. Y yo no voy a decir que no, sino que mal de muchos consuelo de tontos. Es decir, como es generalizado, entonces no es un delito. No, señores, es un delito, primera cosa. Segunda cosa, Evo Morales le dijo a un comunicador, a un periodista, que le dijo, ¿tuvo o no tuvo la hija? Digo, la familia es sagrada, que eso es privado, que eso no se toca. Evo Morales, lo privado es político. Eso es lo que dice el feminismo. Lo público es político y lo privado es político también. Y Evo Morales en ningún caso, apuntó a construir una relación familiar. Por eso estamos hablando nosotras del estupro continuo. Evo Morales desarrolló relaciones transitorias, afectivas, con una joven, se agotó esa relación, pasó a la siguiente joven, en una suerte de... Evo Morales es un depredador, es decir, una persona que comete un delito de forma continua con diferentes víctimas. Entonces, aquí no estamos hablando de su vida privada, que nadie tiene que tocar, de su sexualidad, que nadie tiene que tocar. No estamos hablando de relaciones familiares, sino estamos hablando de una depredación continua que ha generado una cultura de la violación especialmente cimentada en dirigencias campesinas, sindicales y especialmente cimentada en el Chapare. Y esto es muy grave. Ahora, respecto a lo que tú decías, puede tener 500 abogados. Lo que es un delito es un delito. Y además 500 socapadores machistas y algunas mujeres machistas también. Pero hay varias cosas. Primero, este es un delito de orden público. El daño que se comete contra una menor es imprescriptible. Es imprescriptible, porque además la Constitución Política del Estado es signataria de una serie, o ha incorporado una serie de convenios internacionales protectivos de las menores, de las mujeres, que se pueden, digamos, plantear. Tercero, al ser un delito de orden público, pueden haber pruebas más allá de la denuncia específica de una víctima. No es un caso aislado, hay que ver el modo de agrupar estos casos, aunque el ordenamiento jurídico no lo permita. Hay que demostrar que estamos frente a un depredador continuo y hay que decirle al pueblo boliviano que toda la sociedad ha sido testigo, porque esto no ha sido un delito cometido de forma clandestina, oculta. Lo más triste es que no es algo de lo que Evo Morales se avergüenza, de lo que Leonardo Loza se avergüenza, de lo que Andrónico Rodríguez se avergüenza, no. En ese ambiente parece que hay una especie de normalización del hecho, ¿no? Claro, digamos, hay una cultura de la violación, como decimos nosotras, ¿no? Hay una cultura de que una mujer en un ámbito público es un cuerpo disponible para ser depredado por el jefe, por el caudillo. Para Evo Morales, esta cultura de la violación ha sido parte de una forma de ejercicio de poder, de una forma de exhibición de su poder absoluto y también probablemente de una fantasía en la cual él siempre ha girado, que es un hombre joven soltero, a pesar de que estamos hablando de un
de un hombre adulto, más bien mayor, más bien viejo, etcétera. Él siempre ha jugado consigo mismo con la fantasía de ser un jovencito. Y entonces, para poder, digamos, materializar esta fantasía, ha utilizado a las jóvenes como el espejo de su alteridad sexual. Entonces, es muy grave lo que Bolivia está frente a una figura muy grave, frente a unos hechos muy denigrantes para el conjunto de la sociedad boliviana. Y es importante que si queremos que a futuro tengamos jóvenes, mujeres, en el deporte, en la política, en la cultura, en la vida académica, que no sean sometidas a estas formas de servidumbre sexual, superemos esto con un debate nacional, con un juicio, con un castigo de estos hechos, con una censura de estos hechos. Y lo que Evo Morales está demostrando, porque está muy mal asesorado jurídicamente, lo que él está demostrando con sus propias declaraciones es, a confesión de partes, relevo de prueba, a justificarse en la misma violencia que cometen otros, a querer ocultar los hechos y negarlos. Ahora dice que se va a presentar el 10 de octubre. Me parece que ya es un paso importante que Evo Morales haya sido notificado y que se presente. Ese es un paso que puede ser que les parezca menor, pero nosotras que tenemos que notificar hombres todos los días, tenemos que irlos a buscar porque no contamos con que la FELCB lo haga por nosotras. Muchas veces tú vas a la FELCB a hacer la denuncia y la FELCB te da la notificación y tú tienes que ir a notificar al hombre violento, al padre irresponsable. Nosotras acompañamos, nunca una mujer va sola. Muchas veces hacemos públicas estas notificaciones. Entonces yo, que veo esto y que vivo esto cotidianamente, me parece importante que Evo Morales haya sido notificado, que vaya a declarar y que no nos venga con el argumentito de que es el imperialismo, de que es el colonialismo, de que él es una víctima. No, señor, usted cometió esos actos de estupro, esos actos de abuso, públicamente. Y fuimos testigos y testigas todos y todas. María, te quiero agradecer estos minutos porque hay un fondo del que hablábamos hace rato, que es una lucha que debe motivarnos, movilizarnos absolutamente todos para mejorar como sociedad. Claro. Que se trata de los derechos de las mujeres, de seres humanos, que en muchos de los casos y en muchos escenarios se enfrentan a esta lamentable realidad en la que hay un ejercicio de poder, en la que hay una distancia entre una persona que se constituye en un agresor y su víctima, que en muchos de los casos, ¿no?, se enfrenta toda una estructura que la calla, que la silencia. Porque, a ver, si no fuera Evo Morales, ¿no?, ahí están los hechos de un caso que se debe investigar. Porque más allá de los nombres, aquí hay personas menores de edad que probablemente en su momento no han visto las cosas como son, o no quieren ver las cosas como son, o les obligan a no ver las cosas como son. O no pueden, porque mira, hay el síndrome de Estocolmo, que es un síndrome típico de estos casos, donde la persona que está sufriendo los hechos no considera que es un sufrimiento, sino considera que es un beneficio. Entonces, ese es una típica figura de los casos de estupro y violación con menores. Bien, gracias por estar acá, María. Muchísimas gracias. María Galindo, activista, a propósito de este, que es un tema que está en nuestra coyuntura y que, sin lugar a dudas, va a seguir arrojando nuevos elementos porque, claro, el país está pendiente de esto que ha confirmado el expresidente Evo Morales, su presencia, su asistencia ante esta convocatoria, ante esta citación para declarar en la Fiscalía Departamental de Tarija este jueves 10 de octubre. Pausa, enseguida regresamos.